Hola compañeros, hoy vamos a hablar sobre la inmigración mexicana y cómo se relaciona con el texto El Paso del Norte. Tenemos varias preguntas que discutir, por ejemplo, ¿de qué manera la obra leída se convierte en un discurso social? ¿Qué importancia tiene el uso del lenguaje en el texto y qué aspecto lo hacen único? ¿Y de qué manera el texto seleccionado evidencia la mexicanidad? Además de cuáles son los clichés o prejuicios que se tienen popularmente del mexicano. Este tema es súper importante para la cultura mexicana, ya que estos temas son los que provocan que los europeos y los americanos crean que la inmigración es algo que solo el mexicano puede hacer, ya que abandona su patria y su amor a su cultura. Vamos a empezar con de qué manera la obra leída se convierte en un discurso social. Esta obra, El Paso del Norte, se relaciona como un discurso social. Vamos a utilizar el estado de Chihuahua, por ejemplo, ¿va? Chihuahua, aunque no sea el estado más pobre de México, es un estado fronterizo. Y por ello, mucha gente va a ese estado para poder cruzar a Estados Unidos. Muchas cosas influyen en la necesidad de moverse a la frontera o cruzar a Estados Unidos para varios mexicanos. Sería la pobreza, la falta de trabajo o la gran cantidad de gente que a veces viven del otro lado, que son familia, y invitan a sus parientes para que puedan mandar dinero, que se les llama remesas, a su gente en México. Sí, es cierto. Además de que Chihuahua es un estado fronterizo, ahí se albergan la mayoría de la gente deportada por los estadounidenses, en la ciudad Juárez. Esta obra refleja la necesidad de los mexicanos de bajos recursos a buscar una mejor oportunidad para poder salvar a sus familias en pobreza. Otro de los temas que esta obra toca es el desempleo, la cual es una de las principales razones por las cuales los mexicanos deciden emigrar hacia los Estados Unidos. Y ahora vamos a responder la segunda pregunta. ¿Qué importancia tiene el uso del lenguaje en el texto y qué aspecto lo hacen único? El aspecto que hace único el lenguaje utilizado en este texto es que hace referencia a la gente que no tiene la misma educación que nosotros, o bueno, que no ha tenido chance de estudiar apropiadamente cómo se pronuncian las palabras. Entonces hablan entrecortado. Además de que hace referencia a los estados en los que se encuentran, que sería un acento un poco norteño. Algo que hace que este texto sea muy único, como dice la pregunta, es la forma en la que se escribe y cómo se comunican los personajes. Esto hace referencia a que los personajes son de bajos recursos y que no han podido obtener una educación muy avanzada que les ha enseñado cómo pronunciar de cierta manera las palabras. También hace referencia a la región en la que se encuentran y cómo ellos hablan en el norte o en la sierra o algún lugar en el que estén. Y ahora vamos a discutir la tercera pregunta, la cual es ¿de qué manera el texto seleccionado evidencia la mexicanidad? Nosotros creemos que la lealtad que le tiene el personaje a su familia y a su padre yendo a la frontera y arriesgando su vida para darles una mejor oportunidad de vida. Otra cosa que demuestra o evidencia bastante la mexicanidad en este texto es el tipo de lenguaje que se usa. Porque, como ya habíamos mencionado antes, el tipo de lenguaje o los modismos nos permiten conocer de qué zona provienen o en qué zona están. Por ejemplo, el norte, la sierra, entre otros. Y ahora, por último, pero no menos importante, vamos a responder a la pregunta de cuáles son los clichés o prejuicios que se tiene popularmente del mexicano. Según una investigación del periódico Excelsior, los 7 clichés más comunes que los extranjeros tienen sobre los mexicanos son: número 1, sombrerudos. En tiempos de la Revolución Mexicana, la mayoría de los hombres usaban un gran sombrero en la cabeza acompañado de botas con punta. Este cliché se hizo más grande gracias a las películas y caricaturas que mostraban a los mexicanos vestidos de esta forma. Sin embargo, desde ya hace muchos años, este tipo de accesorios no forman parte de nuestra vestimenta, o al menos no de la mayoría de la población.
¿A qué me refiero con esto? Puede que en México todavía hay grupos mayas o grupos indígenas que obviamente mantienen su vestimenta. Eso no le permite a los demás generalizar que todos en México se visten así. Número 2. Flojos. Varios mexicanos se ofendieron cuando se enteraron de la broma que hizo uno de los conductores británicos del programa de BBC Top Gear, en la que se nos tachaba de flojos. Este cliché es totalmente falso. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México lidera la lista mundial de más horas trabajadas al año por encima de Japón, Corea y Estados Unidos. No dudamos que haya algunos por ahí que sí lo sean, pero ¿en qué país del mundo no los hay? Todo es violencia y narcotráfico. Sí, la violencia y el narcotráfico son problemas graves en el país, pero eso no significa que todos tengamos que portar chaleco antibalas y que seamos narcotraficantes. El estereotipo de que en cada esquina del país hay sembradíos de marihuana es muy común entre los extranjeros, quienes también creen que en México todo se resuelve con violencia. Número 4. Las mujeres tienen bigote. Esto nos recuerda a Tiziano Ferro y su aseveración de que en México todas las mujeres son bigotudas. Por supuesto que hay algunas mujeres que lo tienen, pero ¿qué nación puede presumir de tener al 100% de sus mujeres sin vello? Número 5. En cualquier esquina hay mariachis. Los mexicanos nos sentimos orgullosos de nuestro mariachi. Cuando hay alguna fiesta importante siempre culmina con uno. O qué decir de las serenatas a las madres o novias. Pero a menos que vayamos a Garibaldi, en el caso de la Ciudad de México, o contratemos a alguno, no veremos hombres vestidos con trajes y sombreros decorados, portando guitarras y otros instrumentos en cada esquina que crucemos. Número 6. Los hombres son machistas y golpeadores. La violencia hacia la mujer es un problema muy grave en el país. Sin embargo, esto no significa que todos los hombres sean violentos o machistas. El cliché del hombre golpeador fue creado gracias a que en épocas pasadas la mujer tenía varias prohibiciones y menos derechos ante el hombre en la cultura mexicana. Actualmente, las cosas cambiaron y la igualdad de géneros es cada vez más amplia. Esto no justifica que en México siga habiendo violencia o machismo en contra de las mujeres, ya que, como ya se mencionó, este sigue siendo un problema muy grave. Sin embargo, no justifica tampoco que generalicen que la mayoría de la población es machista o violenta. Número 7. El agua es sucia. La contaminación existe en muchas de las grandes ciudades, en las calles, en el aire, en el agua, pero el sistema hidráulico de México no abastece al país de agua contaminada o sucia. El 17% del agua potable del país puede usarse por la parte industrial y comercial, y casi el 50% de la misma es para uso doméstico, por lo que el cliché de que el agua en México es sucia es totalmente falso. Otro cliché o prejuicio bastante conocido es que todo en México pica. Obviamente hay cosas que pican y el chile sí se podría decir que es bastante representativo de México. Sin embargo, no todas las comidas llevan chile ni todos los mexicanos comen chile, por lo cual ese sería un prejuicio que a mi parecer es bastante conocido. Otro prejuicio sería el de los mexicanos, el que los mexicanos no entienden nada de inglés. Claramente, no todas las personas tienen el mismo nivel de educación en todo México, por lo cual es posible que un grupo de personas o una parte de la población entienda perfectamente inglés, mientras que otra parte puede entender apenas tal vez una palabra o dos. Sin embargo, esto no significa que no entendamos nada de inglés. Y también depende bastante del nivel de educación que cada quien tiene o de las oportunidades que cada quien tiene. Para concluir este podcast, haremos un resumen de los hechos dados durante este mismo. Retocaremos temas como por qué la inmigración es tan importante y peligrosa en nuestra sociedad mexicana, ya que puede hacer que las familias rompan su bienestar emocional.
así como el bienestar de la persona que se está alejando para cruzar la frontera. También hablaremos sobre qué representa la cultura mexicana, porque da una representación viva y directa del que las personas no tienen recursos y están tan desesperadas por ayudar a sus familias y tan desesperadas por mantenerlas que llegan a cruzar la frontera sin saber qué van a hacer de su vida, esperando que sea mejor de lo que podría estar si se quedan aquí en México. Asimismo, hablaremos del lenguaje utilizado en el cuento. Este lenguaje se utiliza para representar el verdadero lenguaje y idioma coloquial que usan las personas con bajos recursos, como los del norte, en lugar de decir vamos para el norte, dicen vamos para el norte. Y no es un problema tan serio, pero sí es algo que pasa en la vida real y es un factor importante en la cultura mexicana. Este último, más que un discurso social, se podría decir que es un cliché mexicano, ya que cuando les preguntas a las personas de otras culturas cómo hablan los mexicanos, nos contestan con pues no sé, pa'l norte, y la verdad no es así, o en la mayoría de los casos no es así y no debería de ser así. Con esto concluimos lo que esperamos que haya sido de su agrado y hayan podido aprender muchas cosas como nosotros lo hicimos y además disfrutarlo. Muchas gracias por tomarse el tiempo para escuchar este podcast.